tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso y ya vamos a entrar de plano a eh, modelos de epidemias sobre redes, ¿no? En aquí hay que hacer una aclaración antes de empezar. Hay dos formas de utilizar redes en la modelación epidémica, ¿no? Una es a partir de datos reales de contactos, de contagio, eh, vamos construyendo la red de contagios reales y sobre esa vamos haciendo los cálculos y análisis necesarios de, a este respecto, ¿no? El, con tal de identificar eh, tiempos de posibles este, decaimiento de la epidemia, tiempos de posibles saturación de la red con contagios, ¿no? Etcétera, ¿no? Podemos aproximarnos al R0 de manera un poco más sencilla, porque aquí sí tenemos cuántos son los posibles contagios, ¿no? Si sabemos que un nodo está contagiado a un tiempo, el que sea, eh, entonces el contagio, los contagios secundarios de ese nodo infectado, si los nodos son individuos, eh, pues van a ser alguna fracción del mm, grado de ese individuo, ¿no? Es decir, con cuántas personas tuvo contacto y con alguna probabilidad los contagió, ¿no? Eso tiene que ver con la naturaleza de la enfermedad propiamente. Pero ya ahí la idea de contactos secundarios es menos hacer promedios y más hacer conteos, ¿no? El, ahora, hay dos cuestiones que tenemos que acordarnos, ¿no? Primero, aquí la temporalidad es discreta y los cambios de estado son discretos, ¿no? Puede estar enfermo o no. No hay proporciones de enfermos. Un individuo o está enfermo o no está enfermo. Es contagioso o no es contagioso. Y ya el mecanismo de transmisión, pues lo modelamos con un evento probabilista en términos de que lo único que sabemos de los individuos es su estado actual, ¿no? ¿Están infectados o no están infectados? ¿Son vulnerables o no son vulnerables? Respecto a eso, pues va a cambiar la probabilidad de contagio y de transmisión de la enfermedad. Vamos a hacer un par de ejemplos con redes que son estáticas, ¿no? Es decir, vamos a pensar que respecto a los posibles contactos que tiene el individuo, la dinámica de la enfermedad es más rápida, ¿no? Eh, es una aproximación bastante fuerte, ¿no? Y que, por ejemplo, para dos enfermedades que a mí me interesan, que es el COVID y otras gripas, y por otro lado, enfermedades de transmisión sexual, no funciona, ¿no? Para enfermedades de transmisión sexual, desde luego que la red va cambiando, no se mantiene el contacto sexual a través del tiempo y acá el, el, las escalas de tiempo van a variar, ¿no? Y allí sí nos interesa qué tanto tiempo dura la relación. Es decir, en, en una red social real, las relaciones se rompen, las relaciones cambian. En los ejemplos que vamos a ver hoy y tal vez la próxima sesión, las relaciones entre los individuos, entre los componentes individuales de la red, no van a cambiar en el tiempo. Entonces, hoy vamos a estar casi toda la sesión en el pizarrón y la siguiente sesión vamos a empezar ya a ver
simulaciones de estas epidemias sencillas en redes. Vamos a usar desde luego los ejemplos que vienen en el Sayama y vamos a este, eh, revisar un poco esa parte, ¿no? Me gustaría ver también un ejemplo que viene en NetLogo, donde se puede empezar a jugar con red. Y ahí es interesante porque, digo, se puede cambiar el mecanismo, pero de alguna forma con un mecanismo in sílico vamos a estar generando una red de contactos para cada paso del tiempo. Entonces vamos a tener una dinámica de red. Habrá que medir promedios sobre un montón de cosas y podemos empezar a jugar con las visualizaciones en Gephi. De hecho, podríamos ver algunos ejemplos ya medio trabajados, pero no con demasiado profundidad porque vamos a dedicarle varias clases a modelación basada en agentes propiamente hablando. Eh, pero sí quiero que vayamos viendo que en modelación basada en agentes podemos ir eh, pegando un montón de herramientas de la que vamos a hacer uso, ¿no? Entonces, vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Ok, entonces pues vamos a empezar. Eh, con modelos de epidemias en redes, ¿no? Ya que nos familiarizamos un poco con la teoría de redes como herramienta matemática, pues vamos a aplicarlo ya al contexto que nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a pensar que los nodos de una red eh, o que la red representa eh, contactos con posibilidad de contacto, ¿no? Así en general. Dependerá de la enfermedad que estemos tratando de modelar, pues el tipo de contagio que estamos hablando, ¿no? Puede ser contacto casual, puede ser contacto sexual, puede ser contacto de mucho tiempo, de muchas eh, unidades de tiempo en una oficina, en un hogar, ¿no? Allí va a depender de distintas cuestiones. Entonces, la red se construye con los contactos que son peligrosos en cuanto a contagio, con alguna probabilidad, ¿no? Los nodos, entonces los nodos son individuos y las aristas, pues podemos ponerlo como contactos eh, con esa probabilidad de haber contagiado algún tipo de patógeno y provocar una enfermedad, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede interesar de esa red? Pues primero la conexidad, ¿no? Saber si hay individuos aislados. Y aún más, en términos de control, podemos aislar individuos. Eh, ¿No? Entonces nos interesa cómo es la conexidad, cómo son las componentes conexas y qué podemos hacer, si es completamente conexa, qué podemos hacer para desconectarla una vez que
inicia una dinámica epidémica sobre esa red de contactos. Eh, Nos interesa saber las distancias y la conectividad, ¿no? Eh, y en cuanto a distancia, nos interesa la longitud promedio de trayectoria o de caminos. Y nos interesa de la conectividad el mínimo de la longitud de trayectoria conexa, ¿no? ¿Cuál es el mínimo camino que debe seguir la enfermedad o los contactos contagiosos para que la enfermedad se transmita de un lugar a otro o de una persona a otra? Eh, la red podría representar espacialidad, podría representar, por ejemplo, en cuanto a pesos, podríamos pesar las aristas y estas podrían estar representando qué tan cercano es el contacto, ¿no? Podrían estar representando lejanía también, ¿no? Entonces, depende de cómo construyamos la red. Eh, ¿Qué más nos interesa? La conectividad, la distribución de grados. Es decir, eh, qué tan conectada está la red. La distribución de grados es como una ley de potencias, es como una Hermite, es como es aleatoria completamente. Y por ahí, aquí un ojo. Si ustedes encuentran un artículo que dice, este es un modelo basado en epidemiológico en redes, o de una red de contactos epidemiológicos, la tendencia que van a ver es que la distribución de grados la hacen con una distribución de Bernoulli. Y allí, ojo, porque lo que están usando en el fondo esta gente que usa las Bernoullis como, como calcetín para cualquier modelo, es mezclado perfecto. Es el mecanismo de ley de acción de masas escondido en un contexto de red, ¿no? Entonces están usando la red para hacer más de lo mismo, ¿no? La misma herramienta para hacer siempre la misma solución chambona a todos los problemas, ¿no? Entonces, aguas con usar acríticamente las Bernoullis para modelar una red de contacto, ¿no? Entonces, aguas. No somos moléculas en un gas. No somos moléculas en un gas. No me voy a cansar de repetirlo. No nos contagiamos siguiendo la ley de acción de masas. Eso es un mal modelo. Entonces, pues hay, fundamentalmente se van a encontrar también en la literatura pues las redes de las que ya hablamos, las retículas o látices regulares, ¿no? Que son como las más sencillas de armar y de hacer algunos cálculos, pero son también las menos realistas, ¿no? Casi en todos los términos. Están las aleatorias, que suenan bastante menos irreales que las regulares, pero son igual de irrealistas, ¿no? Los contactos entre personas no son aleatorios, o sea, no somos tantas personas, o al menos no en espacios pequeños, ¿no? Entonces, aguas. Es un buen acercamiento, es un mejor acercamiento, pero no lo es tanto.
Y las otras dos que vimos, que son las de mundo pequeño y las de leyes de potencias, también llamadas de preferencia al attachment o libres de escala, ¿no? Ya hablamos de algunas propiedades de estas redes, ¿no? Y lo que sí interesa, pues, es tenerla siempre a la mano para, conviene muchas veces hacer distintas pruebas sobre distintas topologías de red. Um, Hace tiempo Ulises y yo estuvimos trabajando un modelito que podríamos llamarle epidemiológico, aunque más bien es un modelo de crecimiento ecológico. Eh, pero la dinámica estuvo pensada en términos epidemiológicos y es cómo se pega una plaga de cucarachas en un centro urbano mediano, ¿no? O en una pequeña ciudad, ¿no? O en un barrio de una pequeña ciudad, ¿no? El, y allí lo que hizo muy bien Ulises fue, eh, juntos planteamos la dinámica, estuvimos estudiando un poco de cómo las cucarachas crecen, ¿no? De toda su dinámica ecológica. Eh, Había dos opciones, ¿no? Una era, pues, podemos pensar que las cucarachas se mueven de un lugar a otro más o menos aleatoriamente, ¿no? Porque no sabemos con certeza un montón de cosas, no porque sean caminantes aleatorios. Y la respuesta justamente fue que no, que eso era una suposición bien fuerte. Que cómo es que llegan las cucarachas a una casa, ¿no? Debe haber algún vecino infestado o, y eso es altamente probable, alguien pisó una cucaracha sin darse cuenta y se llevó los huevecillos del sitio donde lo haya pisado hacia su casa. Y de su casa lo empieza a repartir cucarachas para todos lados, ¿no? Son bien hábiles las cucarachas. Eh, entonces, se fueron, eh, uno se lleva las cucarachas de un lado para otro. Entonces, nosotros, los humanos, actuamos como vectores de esta infección hipotética de cucarachas, ¿no? Vamos infectando sitios geográficos, eh, siendo nosotros una especie de vector para las cucarachas, ¿no? Entonces, lo que hizo muy bien Ulises fue, pues, una vez planteada la dinámica, una vez planteadas algunas hipótesis mínimas del modelo, pues probó con topologías aleatorias, topología mundo pequeño y topología libre de escala, ¿no? Y hizo ahí todo un análisis de cuál se parece más, planteó algún tipo de estrategia de control que nunca terminó de ser eficiente, la estrategia de control, no el cálculo y el algoritmo que usó Ulises fueron bastante ingeniosos, pero la mala noticia es que independientemente de la topología, una vez que ya pega una población de cucarachas en algún sitio geográfico altamente conectado, ya se fregó la cosa y vas a tener que vivir toda la eternidad con las cucarachas y las cucarachas te van a sobrevivir, ¿no? Entonces, eso lo hicimos con redes, este, con agentes que vivían en esas redes y que se llevaban cierta cantidad de cucarachas de un lado a otro, ¿no? Y lo que se hizo fue no casarnos con una topología, sino verificar con cada una de esas tres posibles topologías, unas menos ordenadas que otras y unas con otras cualidades, de tal forma que con eso cubríamos eh, casi cualquier posibilidad de topografía de una ciudad.
pequeñas, ¿no? Tanto las que están altamente conectadas como las que no. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las topologías. Entonces, veamos un ejemplo trivilín y luego vamos a hacer otra cosa. Entonces, como sea, vamos a suponer que el contacto que nos interesa es individuo a individuo, en este caso, no en el de las cucas. El de las cucas pues sí era una cosa más bien vectorial, pero acá no. Y vamos a tratar de hacer un ejemplo sencillo en una latiz con 5 nodos. Entonces esta es la única posibilidad que tenemos en una latiz de 5 nodos. Los podemos identificar de esa forma, ¿no? Entonces supongamos, o vamos a darle una probabilidad, llamémosle UI M, es la probabilidad de que el nodo XY se infecte al tiempo M, ¿no? Entonces el tiempo empieza a transcurrir y para una M mayor que 0, alguno de los nodos se infecta, ¿no? Y nos tiene que interesar eh, un par de cosas. Cada una de estas aristas va a tener asociado un peso. Ese peso va a representar la probabilidad de infectar, de que la central infecte a sus vecinos o de que sea infectada por los vecinos, ¿no? Entonces vamos a ponerle doble subíndice, ¿no? P12, P13, y en este caso, como no tenemos direccionalidad, pues es la misma probabilidad de que este infecte a este o este infecte al vecino, ¿no? Pero esos pesos tienen, ¿qué pueden representar esos pesos? Pueden representar cercanía de la relación social o del contacto peligroso, pueden representar frecuencia de ese contacto peligroso, ¿no? Puede ser que esta sea muy probable que infecte a este porque son pareja, ¿no? O porque trabajan juntos 10 horas al día por 6 días, ¿no? Entonces, es poco probable que, por ejemplo, si este fuera poco probable, podemos pensar que es alguien que tiene los mismos horarios y la misma ruta que esa persona, ¿no? Que siempre se cruzan, siempre se echan un saludo, pero que no tienen un contacto tan cercano como para infectarse tan fácilmente. Entonces, ese peso, eso es lo que está representando, y ese peso representa una probabilidad de infección, ¿no? Eh, Entonces, si no tuviéramos ningún tipo de interacción, el, simplemente el estado de las celdas pues sigue siendo el mismo para todos los tiempos, ¿no? Esto es el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Que aquí no nos interesa, ¿no? O sea, si tenemos el equilibrio libre de enfermedad, la red no juega absolutamente para nada, ¿no? El equilibrio libre de enfermedad es que no hace nada y la red no sirve para absolutamente nada, ¿no? Ahora, tenemos esa probabilidad de infección. Ahora, ¿cómo se va a actualizar el individuo I en el paso M más 1? Pues esto va a ser como el individuo I, o vamos a hacerlo supongamos que el 1, queremos preguntar el estado del 1 al tiempo M más 1,
pues ese va a ser como el estado que tenía antes, más cierta probabilidad pesada con un parámetro S. Esta S es, podemos pensar que S escala o es la infecciosidad, ¿no? Es la virulencia de la enfermedad. Es decir, qué tan fácil se transmite. Pues tenemos un doble peso. Este tiene que ver con la relación entre las personas y este de aquí, que es el mismo para todos, tiene que ver con qué tan fácil se transmite la enfermedad, ¿no? Entonces es un poco como, suponiendo que este individuo está enfermo, con cierta probabilidad va a infectar a otro, ¿no? Entonces, es el estado que tenía primero o en el paso anterior, más S por la probabilidad 1, 2 de que lo infecte el 2, ¿no? Eh, que tenía un estado en el tiempo 2, ¿no? Más S por la probabilidad 1, 3, U3M. Más S mismo por la probabilidad 1, 4, U4M. Y el último que es S, P15, U5M, ¿no? O bien, esto es U1M más S por P12, U2M más P13, U3M más P14, U4M y P15, U5M. O bien, en el caso general, ¿no? Supónganse que tienen N nodos, pues para saber el estado del iésimo, o la probabilidad de que el iésimo se infecte al M más 1, vamos a tener la probabilidad de que ya haya estado infectado en el tiempo anterior, más la infecciosidad multiplicado por la suma de todos los otros, este, de todos los otros nodos, ¿no? Vecinos. Aquí J conectados. Bueno, no, si no están conectados, la probabilidad de infección es cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es suficientemente general. ¿Quién nos va a dar la probabilidad de infección? En el caso de que, de que estemos pensando en mezclas homogéneas, pues la probabilidad de infección nos la da la matriz de adyacencia, ¿no? Ahora, como sea, esa matriz de probabilidades de infección, en el caso general, es una matriz rala como la matriz de adyacencia, ¿no? A menos que esté hiperconectado, que no es un caso que realmente nos interese mucho. Ok. Ahora, además nos interesa el proceso de cómo se recuperan los individuos, ¿no? Entonces, seguimos pensando en esa retícula sencilla. Ok. De esa retícula sencilla, pues es cómo es la recuperación. ¿Cómo sale recuperación? ¿Cómo salen del estadio de haber estado infectados al ya estar otra vez pues listo para infectarse, ¿no? Y ese es interesante porque en general, aunque el evento de estar infectado es un evento discreto, el evento de recuperarse no lo es. Es un evento que se considera en tiempos continuos, ¿no? Eh, entonces,
si le llamamos BI de T a la probabilidad de recuperarse, de que el individuo o el nodo XY se recupere al tiempo T o inicie su recuperación o sí, se recupere al tiempo T. ¿Cómo pensamos ese proceso? O sea, en el fondo, y eso es lo más certero, eh, estamos pensando que el proceso de recuperación inicia inmediatamente después de que el individuo se infecta, ¿no? A menos que haya algún tipo de condición que dañe el sistema inmune, ¿no? Pero el sistema inmunológico, una vez que detecta al patógeno, empieza a actuar contra este agente externo, este, y eso es lo que provoca la sintomatología, ¿no? Estar enfermo es haber iniciado la recuperación, ¿no? Entonces, el tiempo de inicio de recuperación pues es justo el tiempo discreto en el que ocurrió la infección, ¿no? Pero la recuperación va ocurriendo de forma continua y en algún momento está clarificado, está libre de la enfermedad. Ese es el tiempo que representa esta BIDT. Si lo dibujamos como algún tipo de recta, eh, esto podemos pensarlo de la siguiente forma. Tenemos el tiempo M, donde inicia el contacto con el patógeno. Tenemos el M más 1, el M más 2 y digamos que el M más 3, ¿no? Ese es el tiempo discreto en el que transcurre la dinámica infecciosa. Pero supongamos que se infecta aquí, ¿no? Es la infección. Eh, digamos, este es el U igual a 0 y B igual a 0, ¿no? Está no infectado, pero en este transcurso, en este momento, tiene un contacto con algún infeccioso. Entonces, este, aquí, con alguna probabilidad, se infecta, ¿no? La U es mayor que 0. No es segurísimo que se infecta, pero con alguna probabilidad se infecta. Y la B sigue siendo igual a 0. Eh, ¿no? Es su probabilidad de estar recuperándose, ¿no? Supongamos que se infecta efectivamente con alguna probabilidad mayor que 0 y entonces ya una vez infectado empieza a transcurrir su tiempo T de recuperación. Entonces, digamos que este es el B0.1, el B igual a 0.2, el B igual a 0.3 y así, ¿no? Y supongamos que llegando a este tiempo, ¿no? Que se tarda 2 pasos grandes y 20 pasos pequeños, o una infinidad de estos pasos pequeñitos, en recuperarse, pero solamente son dos, que esos 2 pasos pueden ser semanas o pueden ser días o lo que sea, ¿no? Y este transcurso pueden ser horas, minutos, segundos, demás, ¿no? Este es un tiempo considerado continuo y aquí, es la probabilidad de estar recuperado 1 y la de estar infectado pues es 0, ¿no? Ese es el mecanismo que se propone en un modelo sencillo. Y entonces,
cómo se construye la probabilidad de que un individuo al tiempo m más 1 esté recuperado. Pues esto es como BI M, que era el estado anterior, y algún parámetro que ese sí depende del individuo, ¿no? Este no es un parámetro para cualquiera, sino es un parámetro del individuo y depende de que haya estado infectado, ¿no? Esta RI, ¿a qué se refiere? La RI pues puede estar hablando de tener un sistema inmune que responda adecuadamente a una infección. Puede estar hablando de tener algún otro contacto y de enfermarse con otra cepa, ¿no? Depende de tener alguna otra enfermedad, depende de un montón de cosas, ¿no? De tener tiempo para cuidarse, etcétera. Entonces, ese RI depende del nodo, depende del individuo y, y, y de su cuerpo, ¿no? Ahora, eso es, digamos, podemos hacer las cuentitas con una red pequeña, ¿no? No tiene ninguna dificultad. Ahora, vamos de todas formas con la misma idea de una latiz regular, pero esta vez hagamos una latiz de más elementos, ¿no? Digamos una así, como las que habíamos dibujado antes, ¿no? Y otra vez este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Tenemos 9 nodos en una latiz regular. Esos tienen su P y J como antes. Y la pregunta es, bueno, ¿y aquí cómo le hacemos, no? Pues nada más hay que acordarse un poco cómo era la cuentita que proponíamos para la probabilidad de estar en una infección. Y pensemos en lo siguiente, ¿cómo representamos matricialmente este, cómo representamos matricialmente las probabilidades de infección, ¿no? Eh, pues es una matriz que es eh, eh, simétrica, ¿no? Eh, y además, la probabilidad de que si este, la probabilidad de que este esté infectado, dado que este está infectado, es 1, ¿no? Es decir, es como la identidad más la de adyacencia multiplicados por las probabilidades, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos P12, 0, P14, 0, 0, 0, 0, P. P2, P12, ¿no? 1, 0, aquí P23, y aquí otra vez P23, 1, ajá, y por acá va a estar el P14, ¿no? Y así vamos rellenando, tenemos hasta acá los unos y todo lo que salga de este lado, que son las probabilidades y las conexiones que sí hay, ¿no? Está el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con el 6, aquí me falló, 1, 2, me salto el 5, ¿no? El 6 sí. Eh, el 1 con el 8 me faltó también. Y ya, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro y tenemos eh, las simetrías, ¿no? Y, por ejemplo, con el 2 tenemos al 1, al 3 y al 9, ¿no?
y demás, ¿no? Vamos llenando la tablita esta. Y esto, ¿qué pasa si multiplicamos por una columna con las probabilidades de infección de cada uno de los individuos al tiempo m? Pues vamos a obtener, por ejemplo, para multiplicamos y tenemos un 1m más la suma de estos términos que representaban la probabilidad de infección del 1 al tiempo m más 1, ¿no? Y entonces simplemente es una matriz, una multiplicación de matriz. Entonces, para una latiz, la descripción es bastante sencilla. Vamos a tener la matriz de las probabilidades por el vector de probabilidades de infección asociadas a cada uno de los nodos, y esto nos va a dar la siguiente iterada, ¿no? Entonces, la diagonal se preserva y son estas UMs, y fuera de la diagonal pues tenemos las posibles interacciones entre vecinos efectivos, ¿no? Son posibles interacciones efectivas. Bueno, entonces por el momento la vamos a dejar aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Espero que en la siguiente sesión sí nos dé un poco de tiempo para entrar a la computadora. Nos vemos en la que sigue. I don't know where I belong, but I know just what I like. Kicking up dirt while I'm on the run, double whiskey, no ice.